Saludos mis queridos aprendices o estudiantes. A petición de muchos de ustedes que veo que han tenido dificultad, quiero dejarles por acá un pequeño video con la explicación de evidencia de conocimiento de desempeño. Para desarrollar esta evidencia de desempeño, quiero que tengan presente este ejercicio, que es muy parecido al ejercicio que les estoy presentando en plataforma, que es el ejercicio de reserva. En este caso, el ejercicio que ustedes deben desarrollar es el ejercicio de reserva. Yo, para una breve explicación acerca de cómo hacer el modelo físico y la inserción de registros, voy a tomar este ejemplo, que es un ejercicio que ya hemos desarrollado anteriormente. Entonces, partiendo de este modelo, que es el modelo lógico, vamos a construir el modelo físico. Antes de construir este modelo físico, quiero recordar un poquito las reglas que siempre hemos venido trabajando, y es la regla de uno a muchos y muchos a muchos. Recordemos que cuando se tiene una regla de uno a muchos, lo que se hace es que se toma la llave. Miren que en este caso esta sería la llave de esta tabla que tiene cardinalidad de 1 a 1, o sea, la cardinalidad en este extremo es de 1 a 1. Se toma esta llave y se le hace un duplicado en la llave que tiene mayor cardinalidad, que en este caso es esta. Tomamos la llave, repito, del que tiene menos cardinalidad y hacemos un duplicado de ella en la tabla que tiene mayor cardinalidad. Ese para el caso de una relación de 1 a 1. Para el caso de una relación de muchos a muchos, recordemos que se toman las llaves primarias de cada una de las tablas, en este caso esta y estas dos llaves, se toman esas dos llaves y conformamos una nueva tabla, que es esta que tenemos aquí en el centro. De esa forma estamos aplicando las cardinalidades o las reglas de cardinalidad para casos uno muchos o muchos uno, y para el caso muchos a muchos, o también conocida como varios a varios. Partiendo ahora sí del modelo relacional, vamos a empezar a construir este modelo físico. ¿Cómo construimos el modelo físico? El modelo físico lo vamos a construir teniendo presente que iniciaremos por aquellas tablas que no tienen llaves foráneas, como en el caso de esta que tiene una llave foránea. Esta tabla no será tenida en cuenta al principio, sino al final. Vamos a iniciar siempre por las tablas que no tienen llaves foráneas, es decir, sería esta para el caso de clientes, para el caso de revisión sería esta también, pero para el caso de coche y de revisión por coche las dejaríamos para el final. Entonces, tratando de enumerar esas tablas, esta sería la tabla número 1, número 2, número 3 y número 4. La última tabla que haríamos aquí en el caso de este ejercicio sería las tablas que tienen relaciones muchos a muchos, o la que se forma de la relación de muchos a muchos. Vamos a ir entonces a MySQL Workbench y vamos a empezar con la construcción de este modelo. Les recuerdo también que muchos de ustedes no tienen computadora y que pueden trabajar desde su móvil. ¿Cómo trabajarían esto? Pues si este modelo me lo desarrollaron a mano, simplemente van a escribir los comandos que vamos a manejar a continuación, línea por línea. Es decir, vamos a abrir MySQL Workbench y vamos a empezar a escribir unas líneas o unos comandos acá que vamos a empezar a explicar uno a uno. Y esos comandos los pueden ir haciendo en WhatsApp
y me los van enviando, pero cuando hayan completado en su totalidad el ejercicio. Listo. Un primer comando que tenemos que tener en cuenta es el comando de crear la base de datos. La base de datos es aquella que va a abarcar todas estas tablas. En este caso, nuestra base de datos, como tiene relación con un concesionario, porque mire que estamos manejando coches, revisiones de coche, clientes, entonces tiene que ver como con un servicio de automóviles o un concesionario, entonces la podemos llamar de esa manera. Voy para acá, en este caso a la consola, y escribo el comando create database, create database. Ese comando significa create database, significa crear base de datos. Como le tengo que asignar un nombre, el nombre que en este caso le puedo asignar es o concesionario, o puede ser taller de vehículos, o algo que se relacione con la base de datos que estamos desarrollando. En este caso, les repito, es un concesionario. Si nos vamos acá, al final de esta consola, vamos a escribir punto y coma. Estos comandos son los que me van a ir enviando, una vez que los tienen ejecutados todos, me los van a ir enviando por WhatsApp. Les recuerdo, cuando esté completamente terminado el código que estoy explicando en este video. Entonces, repito que el comando create database, create significa crear base de datos concesionario, crear base de datos y el nombre de mi base de datos. Voy a ejecutar este comando seleccionándolo y haciendo clic en este rayito. Como ustedes no tienen este aplicativo, debido a que no corre en móviles, sino en computadoras, para aquellos que no tengan computadoras sino móviles, pues me van a ir enviando todos estos códigos y yo voy haciendo la prueba para ver si me van generando este chulito de color verde o no llegue a tener un error. En este caso, siempre deben tener presente que el comando termina en punto y coma. Punto y coma. Listo. Continuando con el ejercicio, recordemos que acabamos de crear nuestra base de datos. Para darnos cuenta de que esa base de datos está creada, podemos dar clic aquí a la izquierda en refrescar o actualizar y miren que aquí está creada mi base de datos que se llama concesionario. Vamos ahora a ingresar a esta base de datos. ¿Cómo accedemos o ingresamos a esa base de datos? Para ingresar a esa base de datos utilizamos el comando use, que se pronuncia use, pero se lee use. O se lee use, pero se escribe use. Bien, entonces en este caso, use y escribimos el nombre de mi base de datos, use y el nombre de mi base de datos y punto y coma al final. Punto y coma al final. Use, recordemos que así se escribe, se lee use y se escribe use. Este comando, ¿para qué me sirve? Para ingresar a la base de datos que acabo de construir, para acceder a ella. Vamos a ejecutarlo, o sea, lo seleccionamos y le damos clic en el rayito. Y aquí nos está indicando que el comando se ha ejecutado de manera exitosa, lo que quiere decir que acabamos de acceder a esa base de datos. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos accedido? Pues aquí a la izquierda se nos ha aparecido
la base de datos en un color un poco más oscuro, más negrito. Eso quiere decir que estamos dentro de ella. Una vez que hemos construido la base de datos, empezaremos a construir cada una de las tablas del modelo que estamos desarrollando, que en este caso es este. Entonces empezaremos por la tabla revisión, luego pasaremos a cliente, luego a coche y por último a la tabla revisión por coche. Para construir esta tabla revisión, miremos que existen dos campos, que sería código de la revisión y descripción. Código de la revisión y descripción. Entonces empecemos construyendo nuestra tabla. Create table y en este caso vamos a escribir el nombre de la tabla. El nombre de mi tabla es revisión. Ese es el nombre de mi tabla. Revisión. Bien. Como debemos construir los dos campos, aún no podemos cerrar esta tabla. Es decir, que no podemos escribir acá punto y coma porque eso nos arrojaría un error. Tendríamos que terminar de construir nuestra tabla y en este caso para construir nuestra tabla y crear los campos que ella tiene, que en este caso sería código de revisión y descripción. Para construir esos campos vamos a abrir aquí un paréntesis y empezamos a construir cada uno de los campos. Olvidé decirles que deben tener en cuenta que al crear una base de datos o al crear una tabla no deben separar los nombres. Es decir, aquí no se va a colocar, por ejemplo, si fuera taller de automóviles, primero la palabra taller, luego espacio, luego automóviles. No, debe quedar totalmente juntos, igual para las tablas. Y lo mismo va a pasar con los campos. Si queremos hacer una separación, podemos hacerlo con guión bajo o guión al piso. Entonces vamos a construir nuestro campo, código de revisión y descripción. Código de revisión y el campo descripción. Debemos tener presente que estos campos deben tener un tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato? Un tipo de dato es el tipo de información que vamos a almacenar. Es decir, si vamos a almacenar números, si vamos a almacenar fechas, si vamos a almacenar caracteres alfanuméricos o si vamos a almacenar algún tipo de dato binario. Para nuestro caso, vamos a almacenar un número debido a que es un código de revisión. Por lo tanto, el tipo de dato que vamos a usar sería int, que significa entero. Luego que escribimos el tipo de dato, debemos escribir la cantidad de caracteres que éste tiene. Cuando hablamos de cantidad de caracteres nos referimos, por ejemplo, voy a escribirlo aquí abajito, a la cantidad de números que va a tener ese código. Digamos que si el código va a tener 6 dígitos, o digamos que el código sería 0022589, este sería nuestro código. Entonces, ¿cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la cantidad de caracteres que almacenaría. Para el caso de esto, sería un tipo de carácter de 6. La amplitud sería de 6. En nuestro caso, vamos a escribir que la cantidad de caracteres sea, por ejemplo, de unos 10, teniendo en cuenta que este número puede tender a crecer con el pasar de los tiempos y de esa manera vamos a evitar que nuestra base se colapse. Bien, una vez que tenemos el tipo de dato, debemos tener en cuenta entonces que
Si visualizamos en nuestra tabla, esta sería nuestra llave primaria. Nótese que aquí en color amarillo nos está mostrando esa llavecita. Entonces esta sería nuestra llave primaria. Por lo tanto, la llave primaria la vamos a expresar acá como primary key. Primary key. Si deseamos que este tipo de dato sea autoincremental, es decir, cuando nosotros vamos insertando datos allí, eso lo vamos a mirar más adelante, cuando nosotros vamos insertando datos, vamos a insertarlos así, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, y en ese orden él vaya sumando de manera automática, incrementando el dato y almacenándolo acá, en este tipo de dato. Entonces, si queremos que sea autoincrement, simplemente aquí vamos a escribir la palabra autoincrement. En caso de que no, pues simplemente dejamos esto sin esta frase. Bien, para el caso de la descripción, vamos a almacenar caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, si yo tuviera una descripción que dijera cambio de frenos, fíjense que aquí, en este caso, lo que se está almacenando son letras, pero puede ser que aquí yo coloque, por ejemplo, referencia de ese freno y entonces ya voy a utilizar valores numéricos y valores alfabéticos. Para almacenar valores alfanuméricos, escribimos varchar como tipo de dato. Y lo mismo que hicimos arriba, la cantidad de caracteres que va a tener ese campo. En este caso le vamos a escribir unos 45. Por otro lado, si queremos que ese campo sea obligatorio, es decir, que cuando se esté llenando la tabla, cuando estén llenando ya valores o estén ingresando información en esa tabla, entonces lo que vamos a hacer en ese caso es escribir la palabra not null. Esto me indica que la persona tiene que llenar obligatoriamente ese campo. Obligatoriamente tiene que llenar ese campo, no lo puede dejar vacío. O sea, en la tabla este campo no puede quedar vacío. Para el caso de cuando hacemos una llave primaria, él toma este valor como non null de manera automática, así que aquí no tendríamos que expresarlo, ¿no? Y nótese que cada vez que colocamos un campo, colocamos es una comita al final, no un punto y coma porque aún no hemos cerrado la tabla. Como ya son esos los dos campos que tengo que construir para esta tabla, entonces lo que vamos a hacer en este caso es cerrar el paréntesis y escribir punto y coma. Y de esa forma he construido mi primera tabla. Vamos a seleccionarla y vamos a presionar en el botón de ejecutar. Y efectivamente se ha hecho de manera exitosa esa tablita dentro de esta base de datos. Listo. Existen varias formas de verificar. De momento les mostraré una que está por acá, que cuando le damos a actualizar y seleccionamos la opción de tabla nos damos cuenta que ya está creada una tabla dentro de la base de datos concesionaria. Vamos entonces a construir nuestra segunda tabla. Para construir nuestra segunda tabla escribimos create y vamos ahora con la tabla cliente. Para el caso de la tabla cliente vemos que esta tiene más campos y vemos que esta es nuestra llave principal. Bien, entonces empezamos con create table o create table y el nombre de nuestra tabla, que en este caso es cliente. Abrimos paréntesis y empezamos a construir cada uno de nuestros campos, que en nuestro caso sería código del cliente, NID, nombre del cliente. Código del cliente, NID, nombre del cliente,
dirección y número de teléfono. Para el caso de nuestra tabla cliente, la llave primaria sería el código del cliente. Así que la voy a marcar acá, colocando primero el tipo de dato, la cantidad de caracteres que tendrá y marcamos nuestra llave primaria, primary key. En este caso, el código del cliente podríamos decir que es un carácter que es un campo que se puede autoincrementar, porque mire que en el caso del NID que tenemos aquí debajo, pues ese sería para ingresar el número de identificación de ese cliente. Entonces este campito actuaría en este caso como llave primaria que se va a autoincrementar. Autoincrement. Bien, para el caso del NID lo vamos a colocar de tipo varchar, 45 caracteres y que sea de tipo not null. Recordemos que not null es que sea un campo obligatorio. Y les recuerdo que ya acá toma not null por defecto. Nombre del cliente de tipo varchar, ya que vamos a almacenar caracteres alfabéticos, también de tipo not null. La dirección sería también de tipo varchar, ya que vamos a almacenar caracteres alfanuméricos. Y en este caso, podríamos decir que la dirección no es que sea un dato obligatorio, igual que el teléfono, porque es posible que el cliente, en el momento en que se esté llenando el registro o que se está tomando la información para llenar los datos de este cliente en la tabla, pues haya olvidado la dirección y por eso o no la tenga a la mano o no la haya memorizado y por lo tanto esa dirección puede quedar vacía. Y para el caso de el teléfono también vamos a escribirlo de tipo varchar, que sea de 15 caracteres y que sean. Bien, hasta aquí hemos culminado con la tabla clientes. Recordemos que si esta tabla la abrimos acá, debemos cerrarla al final porque si no nos va a generar error. Cerramos el paréntesis y colocamos punto y coma. Seleccionamos nuestra tabla y ejecutamos. Y hemos logrado la creación de la tabla clientes. Vamos a continuar con el resto de tablas. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra tabla coche. Recordemos que la tabla revisión por coche nos va a quedar para el final debido a que primero debemos crear, que igual ya la creamos, la tabla revisión con su respectivo campo, que es el que vamos a llamar acá, y la tabla, el campo matrícula de la tabla coche que lo necesitamos para construir esta tabla. Por eso es que estas tablas se dejan para el final. Entonces en este caso vamos a construir la tabla coche. La tabla coche tiene matrícula, marca, modelo. Entonces créate table coche. Abrimos paréntesis. Recuerden que aquí la tabla, en el caso de que fuera una tabla que fuera, por ejemplo, coche vehículo o coche 1, coche 2, digámoslo así, fíjense que la tabla no puede llevar separaciones. Tendríamos que o colocarle guión bajo o colocarle el 1 pegado. En este caso, pues, no hay problema debido a que la tabla tiene un nombre único y no necesita separación. Create table coche, créate table coche,
y vamos a empezar con la construcción de cada uno de esos campos. Entonces nuestro primer campo sería matrícula, luego marca, luego modelo. Matrícula, luego marca, luego modelo. Continuamos entonces con el color, el precio, y finalmente la tabla código del cliente, que recordemos que esta es una llave foránea que estamos trayendo por las reglas que aplicamos al inicio del ejercicio, las reglas de la relación o las reglas de cardinalidad, estamos trayéndola desde esta tabla. Esta llave foránea aquí termina siendo una llave principal o una llave primaria en otra tabla. Entonces, en este caso, vamos a construir código del cliente. Para el caso de matrícula, el tipo de datos sería varchar. Vamos a colocarla de unos 10. Recordemos que, ¿por qué matrícula es varchar? Porque cuando nosotros vamos a guardar la matrícula de un vehículo, algunos de ellos tienen letras y números. Las matrículas, al almacenarla, puede tener letras y números. Entonces, por eso la colocamos de tipo varchar. Es nuestra llave primaria, así que le vamos a colocar primary key. Y en este caso no vamos a colocarle que sea un carácter autoincrement, porque no necesitamos que se autoincremente, sino que nosotros le vamos a insertar la información. Él no me la va a generar de manera automática. Continuamos entonces con marca, que sería también de tipo varchar. Vamos a escribirle que tenga unos 30 caracteres y que sea un carácter not null. Vamos con modelo, que también lo vamos a escribir de tipo varchar, que sea de tipo 30 y que sea not null. Recuerden, no podemos olvidar que después de cada campo se debe escribir una coma. Si no escribimos esta comita que separa cada campo, el código me está indicando que esto continúa y me va a generar error al momento de crear mi tabla o de ejecutar esta acción. Entonces no podemos olvidar esa sintaxis, esta coma o el punto y coma, igual que el cierre del paréntesis. Continuamos con color, varchar, vamos a escribirlo también de tipo 30 y decimos que va a ser non-null. Estos son los campos que necesitamos llenar de el coche o del vehículo, ¿no? El precio, vamos a escribirlo de tipo varchar, igual podríamos escribirlo también de tipo float, debido a que podemos usar en algún momento un número que lleve decimales. Entonces podríamos decir que sería de tipo float o sería de tipo decimal, que también es válido, ¿no? En nuestro caso, pues lo voy a dejar varchar, también le voy a colocar 30 y not null. O vamos a cambiarlo un poco a decimal para variar un poquito el ejercicio y hacer uso de otros tipos de datos. Bien, para el caso del código del cliente debemos tener presente lo siguiente. Recordemos que esta es nuestra llave foránea y esta llave ya fue construida en otra tabla, que fue esta, la tabla de clientes. Por lo tanto, nos vamos a ir a esa tabla de clientes y en esa tabla de clientes los mismos tipos y el mismo tipo de dato que le hemos dado y la misma cantidad de caracteres
no teniendo en cuenta esto porque en el caso nuestro ya no sería primario sino foráneo, porque estamos construyendo, ya es un dato foráneo en esta tabla, y vamos a colocar ese mismo tipo de campos acá. Es decir, va a quedar de tipo entero con 15 caracteres, ya que así es que está en la tabla cliente. Bien, escribimos entonces que sea not null, obligatorio. Recordemos que ya siendo llave foránea, pues necesita ser obligatorio. Siempre que sea llave foránea o que sea una llave primaria, tiene que ser obligatorio. Bien, en este caso, vamos a indicarle ahora a nuestro software o a nuestro constructor de base de datos que esa llave o este campo que acabamos de crear va a ser una llave foránea que viene de la tabla cliente. O sea, esta llavecita que estamos construyendo aquí es una llave que hemos traído de la tabla cliente. Por lo tanto, para desarrollar eso acá, le vamos a escribir acá la palabra foreign key, y aquí le vamos a decir que el campo código del cliente, que es este que está aquí que estamos construyendo, el campo código del cliente viene o hace referencia a la tabla cliente. Recordemos que de la tabla cliente es que estamos sacando este campo. Si nos vamos acá, que se puede visualizar mejor, de la tabla cliente estamos sacando esta llave. Por lo tanto, aquí le vamos a escribir el nombre de esa tabla, que es cliente, y vamos a escribir este campo aquí nuevamente. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que existe este campito en la tabla clientes que hace referencia a este campo que va a convertirse en llave foránea. Entonces sería código del cliente. Bien, solo nos queda, porque fíjense que aquí nos está todavía marcando un error, pues el error se debe a que aún no hemos cerrado del todo la tabla. Entonces terminamos haciendo el cierre con otro paréntesis y ya nos desmarcó el error. Solo nos quedaba eso y colocar, en caso de que vayamos a construir otra tabla más abajo, punto y coma. Bien, seleccionamos el código. Recuerden que estos son los códigos que me deben estar enviando cuando ya terminan todo el ejercicio. Todo este código es el que me pueden enviar por WhatsApp para yo hacer las respectivas pruebas, o lo envían, si ya están seguros, lo pueden enviar directamente a plataforma a evidencia de desempeño. Igual en producto hay que desarrollar el modelo físico, que es lo que estamos haciendo. Entonces hay que desarrollar el modelo físico. Lo que podemos hacer es copiar todo este código en un bloc de nota, y subirlo a plataforma virtual. Bien, vamos a ejecutar entonces la tabla que aún no la hemos ejecutado. Vamos a seleccionarla, le damos aquí en ejecutar y efectivamente nos dice que la tabla coche ha sido creada. Si vamos actualizando de este lado, aquí mismo me va mostrando las respectivas tablitas. Fíjense que ahí están las tablitas coche, cliente, revisión. Coche, cliente, revisión. Ahí están las tablitas ya listas. Bien, con base en esta información, entonces lo que vamos a hacer ahora es construir la última tabla. Recordemos que para la última tabla necesitábamos esta llavecita que viene de la tabla matrícula y esta llavecita de acá que viene de la tabla revisión. Bien, vamos a construir entonces la tabla revisión por coche. Volvemos al software o al aplicativo.
y construimos la última tabla, create table, revisión por coche. Es decir, las revisiones que ha tenido cada uno de esos coches, por eso se llama revisión por coche. Fíjense que en este caso no se puede separar. Yo puedo colocar revisión coche o revisión por coche, abro paréntesis y empiezo a construir cada uno de los campos que hacen parte de esa tabla. En nuestro caso sería la fecha. Vamos con fecha. Vamos con los otros dos campos, que uno sería la matrícula y el otro el código de la revisión. Bien, para el tipo de dato fecha, podremos colocar day y con esto es suficiente. No necesitamos colocarle cuando sea day, no necesitamos colocarle ninguna cantidad de carácter. Simplemente la comita para separar. Para el caso de varchar, recordemos que este y este debemos irnos a las tablas que tienen esas llaves primarias. Para el caso de matrícula sería coche y miren que la hicimos de tipo varchar de 10. Y para el caso de código de revisión nos vamos a la tabla de revisión y miren que la hicimos de entero de 10. Listo. Entonces las colocamos acá igualitas. Recuerden que debemos colocar comitas después de cada una. Y ahora vamos a indicarle que esta y que estas son llaves foráneas que vienen de otras tablas, tal cual lo hicimos arriba, ¿no? En este caso sería for k. Le decimos que el primer campo que vamos a traer sería este, que le vamos a indicar aquí. Este campito lo pasamos aquí abajo y le vamos a decir de dónde viene ese campo, o sea, referencias. Referencia significa de dónde estamos trayendo el campo, a qué se refiere, de dónde lo estamos referenciando. Entonces el primer campo, que en este caso es matrícula, si nos vamos acá a la imagen que se ve mucho mejor, lo estamos sacando de la tabla coche. Matrícula está viajando acá y lo estamos sacando de la tabla coche. Por lo tanto, vamos a la tabla coche y allí vamos a decirle que en la tabla coche existe un campo que se llama matrícula, coma, y pasamos a la próxima llave foránea. For k, aquí le decimos que el otro es código de revisión, referencia, y en este caso código de la revisión está viniendo ¿de dónde? Vamos acá, está viniendo de la tabla revisión. Este campito viene de la matrícula y este campito viene de la tabla revisión. Entonces en este caso vamos a decirle que viene de la tabla revisión y que se llama precisamente igual, porque si vamos a la tabla revisión, si nos dirigimos a la tabla revisión ahora mismo, miren que el campo se llama código de revisión, que es el que estamos colocando aquí al final. Nos falta cerrar la tabla con otro paréntesis que la abrimos aquí y colocar punto y coma. Listo. Seleccionamos esta tablita, que es la última, y presionamos ejecutar. Y allí pues se nos ha creado la última tabla. Listo, una vez que tenemos entonces todo esto desarrollado, la evidencia de desempeño a nosotros nos está solicitando, después de haber hecho el modelo físico, que es lo que tenemos que hacer con esto, ¿no? Basados en este modelo lógico, vamos a construir el modelo físico, que es lo que se pide aquí.
Les pido que basados en eso construyan el modelo físico y luego le hagan inserción de registro, que es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Qué vamos a insertar? En el caso de la evidencia de desempeño, ustedes van a tener que insertarme estos registros, estos que están acá. En el caso nuestro, para el ejercicio, vamos a hacer una muestra con algunos registros para que vean cómo se van a hacer la inserción de estos registros. Entonces, miremos cómo hacer la inserción de estos registros en nuestra base de datos, donde estamos trabajando el modelo físico. Para hacer la inserción de registro, vamos a actuar de la misma manera en cómo construimos nuestro ejercicio. Es decir, empezamos desde la tabla revisión insertando registro hasta la tabla revisión por coche. Teniendo en cuenta ese orden, vamos a ir haciendo la inserción de registros. En nuestro caso, yo me voy a situar aquí debajo y voy a hacer la inserción de registros aquí, aunque la podemos hacer al final, la inserción para todas las tablas y va a ser lo mismo, ¿no? Pero lo voy a hacer aquí para tener una guía de cada uno de los campos, porque voy a necesitar los campos y voy a necesitar el nombre de mi tabla. Para hacer la inserción de registro, vamos a usar el comando insert, que significa insertar, luego la palabra into, que significa y en donde, insertar en, y aquí le voy a decir en dónde voy a insertar mi registro. Como lo voy a insertar en la tabla revisión, entonces yo vengo y escribo allí el nombre de mi tabla, revisión. Luego voy a escribir la palabra values. Y después de la palabra values empezaré a llenar cada uno de esos registros abriendo un paréntesis. ¿Cuál es el primer registro? El primer registro en este caso es código de la revisión. Pero recordemos que este registro es autoincrement. ¿Qué quiere decir autoincrement? Que a mí me lo genera automáticamente el sistema. Entonces yo debo saltarme ese o omitirlo o saltármelo, y para saltarlo o coloco un 0 o coloco la palabra null. De cualquiera de las dos formas lo puedo hacer, con un 0 o con la palabra null. De esa forma me salto ese registro, o sea, lo omito y continúo a desarrollar el otro. Entonces, en este caso, una descripción, como es de tipo varchar, como en este caso es de tipo varchar, quiere decir que voy a incorporar letras y números, o sea, caracteres alfanuméricos. Por lo tanto, lo debo encerrar o en comillas dobles o dentro de comillas simples. ¿Qué debo escribir aquí? Pues la descripción de una revisión. ¿Cuál sería la descripción de una revisión? Por ejemplo, un cambio de freno. Un cambio de freno. ¿Qué es lo que se le aplica a un carro? Una revisión que se le hizo, un cambio de freno. Bien, cierro porque ya no hay más, ya en este caso no hay más campos que llenar, solo esos dos. Cierro mi paréntesis, el que abrí aquí, en values, escribo punto y coma y ejecuto este comando. Clic, selecciono y aquí me dice que la inserción se hizo de forma exitosa. Listo. Acá la inserción se hizo de forma exitosa. Bien, entonces, para verificar que esto se dio, para verificar que esta inserción se dio de manera exitosa, que si de pronto no aprecian bien la pantalla, ahí está, todos los chulos de color verde. Entonces se dice que se hizo de forma exitosa. Para verificar que eso es cierto, yo voy a escribir la palabra select asterisco from y el nombre de mi tabla. Que en otras palabras, esto sería seleccionar el asterisco, en este caso para las bases de datos significa todo, seleccionar todos los registros de qué, de la tabla revisión. From significa de dónde, de qué tabla. Si selecciono y ejecuto este comando, pues fíjense que aquí me está mostrando que el código de la revisión es 1
y que la descripción fue cambio de aceite. Y de esta forma voy a ir insertando todos los registros que hacen referencia a revisión. Entonces, si quiero continuar insertando registros, simplemente continúo haciéndolo acá en mi código. O sea, tomo un registro, hago este mismo, voy a darle un espacio aquí. Este mismo, acá, insert, into, el nombre de mi tabla, values. Recuerden que me salto el registro o con 0 o con null. Y el nombre de mi servicio o de mi revisión. Por ejemplo, sería cambio de aceite, por decirlo así, sería otra revisión que se le hizo a un vehículo. Cambio de aceite. Esa es otra revisión. Cierro, escribo punto y coma y ejecuto solo esta línea porque ya la anterior la ejecuté. Le doy ejecutar y acá efectivamente al final me está diciendo que el registro se ha hecho de manera exitosa. Entonces, para comprobarlo, recordemos que lo que hacemos es hacer uso de este select, seleccionamos este y volvemos a ejecutar. Y ahí están, el 1, el 2, cambio de aceite, cambio de freno y ya estamos llenando registros. De esa forma vamos a ir llenando los registros de cada una de las tablas. Entonces, ese es lo que se pide en el ejercicio. En el ejercicio se solicita ir llenando cada uno de esos registros. Yo voy a pausar unos minutos el video para llenar unos registros más y mostrarles al final cómo queda el ejercicio. Bueno, en mi caso he insertado unos 3 registros para la tabla clientes. En este caso, fíjense que el primer registro, el segundo y el tercero le coloqué un 0. Recordemos que este 0 se coloca porque el carácter es autoincrement en el primer carácter y por lo tanto me lo genera automáticamente el sistema, lo que indica que lo debo saltar, lo debo omitir. Estas son las identificaciones o los NID de cada uno de esos clientes. Fíjense aquí, este es el NID de este cliente, el segundo cliente que es María Gómez y el tercer cliente que es Pedro Salas. Cada uno de esos clientes tiene su respectiva dirección y su respectivo teléfono. Vamos a ejecutar esto, vamos a seleccionarlo y vamos a darle aquí en ejecutar. Bien, ¿cómo verifico? Recordemos que para verificar debemos seleccionar el select asterisco from y el nombre de mi tabla. Seleccione todos los registros de la tabla cliente. From es de la tabla cliente. Selecciono esto, le doy a ejecutar y efectivamente aquí les voy a mostrar, están organizados mis clientes, ¿no? En este caso se ha repetido los clientes porque yo ejecuté 2 veces. Tienen que tener cuidado de esto, ¿no? Yo ejecuté 2 veces la acción y él me permitió pues crear 2 veces ese cliente debido a que en realidad la llave primaria no es sino un valor autoincrement. Si analizamos ese valor acá, él lo va tomando y esta sería la llave primaria. Él no tiene en cuenta esto como llave, sino en este caso está teniendo en cuenta esto como llave. Y esto no permite ser repetido porque es autoincrement. En cambio, esto sí se puede repetir. Lo que indica que en cualquier momento yo puedo hacer un cambio de NID o cualquier tipo de cambio que requiera hacer en la base de datos. De hecho, si necesito cambiarle la identificación, pues le puedo hacer el cambio de la identificación sin problema. Eso lo miraremos más adelante. Entonces, en este caso, ya hemos hecho la inserción del registro a la tabla clientes. Para el caso de la tabla coche,
debemos tener en cuenta lo siguiente. Estamos teniendo en cuenta que la tabla tiene como primer campo matrículas. Ahí está la matrícula, matrícula y matrícula. Mire que estamos haciendo la inserción a la tabla coche. Luego sigue la marca. La marca es Chevrolet en este caso, marca Volvo. Luego sigue el modelo. Ahí está el modelo 2018, 2018, 2017. El color de ese automóvil, en este caso el primero es rojo, el segundo es azul y el tercero es negro. Luego sigue el precio y por último el código del cliente. Tenemos que tener en cuenta algo aquí. Este código del cliente es una llave foránea. Las llaves foráneas sí permiten ser repetidas. ¿Qué me indica a mí eso? Que este señor, miren que aquí se está repitiendo 2 veces. Este señor puede tener 2 vehículos. Tiene un vehículo con esta matrícula de esta marca, con este modelo y ese color, y tiene un vehículo con esta matrícula. La misma persona que tiene esta identificación. ¿Cómo sé que esta es la identificación y quién es? Pues me voy a la tabla cliente, a mi tabla cliente, y miren que aquí está la identificación de cada uno de ellos. Lo que quiere decir que el cliente 01234567568 es el cliente Pedro Salas. 01234, este es el cliente Pedro Salas. Eso me indica a mí que la llave foránea permite ser repetida. Vamos a ejecutar este código y vamos a mirar cómo nos queda al final el ejercicio. Entonces vamos a hacer un select asterisco from y el nombre de la tabla, que en este caso es coche. Seleccionamos, ejecutamos y noten que aquí vamos a mostrarles mi tablita. Aquí algo pasó, no me está tomando la tabla. No sé si no ejecutó. Bien, vamos a volver a ejecutar. Bien, ahí tenemos un pequeño error. Bien, ahí me estaba mostrando un errorcito y el error se debía a que esto es de tipo varchar. Recordemos que yo lo escribí acá en la tabla. Vamos a mostrarle. En la tabla el NIP, que es donde se almacena el nombre, el número de identificación, es de tipo varchar y pues lo tenía sin comillas. Entonces ese era el error y estoy colocándole ahorita pues las comillas para que me permita insertar los datos sin problema. Vamos a ejecutar. Bien, ahí ejecutó bien y ahí sí puedo desarrollar o puedo hacer ya la selección de mi registro. Entonces, una vez corregidos los errores que nos presentaba el sistema, pues podemos aquí apreciar nuestra tabla. Miren que ahí están las matrículas, las marcas y los respectivos modelos. Ahí está el color, el precio y recordemos que este hace referencia a la llave foránea. Eso quiere decir que este cliente código 1 tiene este vehículo con esta matrícula y tiene este vehículo con esta matrícula, ¿no?
que son totalmente distintas. Son parecidas, pero miren que no son iguales. Son dos vehículos diferentes. Ambos son Chevrolet, tienen el mismo modelo, pero tienen distintos colores y tienen distintos precios. Entonces, eso es lo que les decía con relación a llave foránea. Les recuerdo que aquí al final no iba el código del cliente, el NIT, sino en el caso del cliente era la llave primaria, que era el código del cliente, no la llave primaria. Y el código del cliente me lo estaba generando de manera automática. Por eso tuve que hacer el pequeño cambio de escribir acá fue la llave principal, es decir, la llave foránea que es la llave principal de la tabla cliente. Bien chicos, de esta forma espero que hayan entendido. Es que me van a ir llenando los respectivos registros y espero que en un próximo video les pueda explicar lo relacionado con las consultas, que hace parte también de esta actividad de desempeño. Gracias muchachos, hasta luego.